Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52, dice así: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, o sea Jesús, y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vamos a hacer un breve análisis de cada versículo porque son poquitos y después vamos a hilvanar una idea para concluir con una reflexión todos juntos. Y vamos al versículo 46, si lo tienen ahí marcado, y vamos a pensar en el contexto, en lo que pasaba en ese momento, ¿sí? Porque dice: vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, ¿qué está pasando en esta ciudad en este momento? Bueno, ¿qué sucedía? Estaban atravesando una carretera que estaba repleta de gente, de personas, porque la ley establecía que todo varón de 12 años en adelante tenía que ir a celebrar la Pascua a Jerusalén. Y para ir a Jerusalén, indudablemente pasaban por Jericó, que estaba más o menos a 20 y pico de kilómetros de Jerusalén. Entonces, imagínense y pongamos todos los sentidos en pensar en esa situación, lleno de personas, muchas voces, muchos gritos, ruidos, polvo, bullicio, compra, venta, comercio, diferentes tipos de olores, clima de mucho calor, clima muy árido. Y así pasaba Jesús y mucha gente alrededor, y se nos presenta este personaje, Bartimeo, ¿sí? Que Marcos, como le escribe a un público romano, traduce que era el hijo de Timeo. Ahí no está queriendo decir de quién era hijo, simplemente está traduciendo lo que quiere decir Bartimeo. Bar, hijo, Timeo, el padre, el nombre del padre. Y guarden este dato. Timeo, el padre, quería decir honorable u honorífico o que recibe honra. Guarden este dato para el final, que lo vamos a volver a traer. Y dice que este Bartimeo, que estaba que aparece en la historia, era ciego y estaba sentado junto al camino, estaba sentado al costado del camino, y dice la Biblia que estaba mendigando, porque esa era la condición en la que quedaban las personas con este tipo de discapacidades. Mendigaban, vivían de la limosna que le daban los demás, ¿sí? Y si vamos todavía mucho más profundo al contexto, tenía la ropa rota. Y si vamos mucho más profundo a la situación, tenía olor, seguramente tenía los dientes podridos. Era una persona totalmente pobre, marginada y para nada considerada. Pero vamos a ver en la historia cómo Jesús se detiene, y esto es una gran enseñanza, porque Jesús estaba muchas veces con los que nadie quería estar, y por lo menos eso a mí me dejó marcado al repasar esta historia. Pero también esto es un reflejo de la realidad. ¿Por qué? Porque muchas personas, a causa del pecado, hoy están enceguecidas y hoy están al costado del camino, y Jesús pasa y las personas no quieren o no lo hacen porque no se les predica, no se acercan a Jesús, que de hecho, según Juan 14, es el camino para llegar al Padre. Y el versículo 47, cuando avanzamos, dice que Bartimeo, oyendo que era Jesús, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Oyó que era Jesús.
Y esto es interesante porque yo me imagino que mientras Jesús iba en ese camino con un montón de personas, iba enseñando la palabra. De hecho, a sus discípulos los capacitó de esa manera, mientras recorrían, porque no lo vemos en un estado de quietud al Señor en los evangelios. Entonces Bartimeo algo sabía de Jesús, algo escuchó. Yo calculo que entre ciegos también se juntaban y hasta que incluso alguno que había sido sanado contó su experiencia. Y esto hacía que Bartimeo todo lo que escuchaba lo razonaba al punto tal de que se dio cuenta que pasaba era Jesús. Y esto me gusta porque refuerza la idea que Pablo nos comparte en sus cartas. Que la fe, ¿por dónde viene? Viene por el oír, y en este caso es muy concreto porque justamente Bartimeo se valió por su capacidad de escuchar y no justamente por su capacidad de ver, que de hecho no la tenía. Y le da este título mesiánico, ¿no? Jesús, hijo de David. Y empieza a gritar. Y llegamos al versículo 48 en donde vemos que mucha gente, ¿qué hacía? ¡Shh! Le reprendía para que callase. Hay muchas posibilidades. Los comentarios, de hecho, tienen opiniones diferentes, porque quizás lo silenciaban porque era un mendigo, porque estaba al costado del camino, porque no tenía participación en la sociedad y podía ser un cállate. Pero también a lo mejor al decirle hijo de David, capaz que lo silenciaban porque si no iban a piolar, si me permiten el término, a los fariseos y a la secta religiosa que seguro estaba ahí también en el camino. Entonces lo reprendían para que callase, pero él, dice la Biblia, que clamaba aún más. Y yo acá me anotaba que Dios nos bendiga siempre para no reprender ni callar a las personas que se quieren acercar al Señor. Que en todo caso, como después dice más adelante, siempre nuestra intención sea la de decirle a las personas, vení, tené confianza, tené ánimo, que Jesús te llama. Incluso si estás acá en este lugar, hoy no es casualidad, porque Dios algo quiere con vos y Dios de alguna manera te está llamando. Pero tanto amigos como hermanos, siempre vamos a escuchar voces y Satanás manda sus mensajeros para que nosotros no nos acerquemos al Señor, no nos acerquemos a Dios. Y vemos que Bartimeo, en una especie de actitud de no me importa, clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Qué fe, digo yo, y qué entendimiento. Pero más allá de eso, qué enseñanza. Nunca dejes de clamar. Yo no sé cuál es tu situación, tu realidad, pero muchos de acá tenemos experiencia que si vos clamás a Dios, a su tiempo responde. Pero olvídate de las cosas que necesitas. Si vos clamás a Dios por misericordia, ese es el centro del mensaje. Si vos clamás a Dios por misericordia, Dios va a tener misericordia de vos y esa es una seguridad. Porque pedimos cosas y puede Dios no responder en su momento. Pero si vos pedís misericordia, misericordia vas a tener. Disculpen. Entonces, el versículo 49 dice que Jesús se detiene, hace un stop y manda a llamar a este ciego diciéndole, tené confianza. A través de ese grupo, porque siempre también va a haber un grupo selecto que va a cuidar los intereses de aquellos que nadie quiere, ¿no? Y le dicen, vení, tené confianza, levántate que Jesús te llama. Y Jesús se detuvo ante esa puntual necesidad que tenía el ciego. Con todo respeto a una similitud que voy a establecer. ¿Vieron cuando salió campeón Argentina que vinieron y recorrieron, ¿no? Si vos querías gritarle a un jugador, olvídate que te escuche. De hecho, era tanta la gente que se tuvieron que desviar y no pudieron llegar al obelisco y demás. Bueno, dejando eso de lado, simplemente para graficar, acá pasaba algo similar. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús, ¿sabes qué? También lo escuchó. Porque insisto en esto, Jesús reconoce la voz de aquel que se acerca pidiendo misericordia. Y así con nuestra singularidad, seamos como seamos pobres como Bartimeo, o seamos ricos, porque el Evangelio también es para las personas que son pudientes, Jesús se detiene y reconoce aquella voz de aquel que pide
misericordia. Yo no sé por qué hoy viniste acá. No sé si porque te dieron una bienvenida, te tratan bien, no sé si porque quizás te dan una bolsa de comida, porque te gustan algunas canciones o porque está fresquito, porque hay aire y afuera no se puede ni estar. Pero si vos estás en este lugar porque sos consciente de que tenés una necesidad y esa necesidad es Cristo, es Dios, es Jesús, bueno, estás en el lugar correcto, en el momento correcto. Pero si vos venís a este lugar y sentís que no tenés necesidad de Dios, lo más probable es que Dios no pueda hacer nada en tu vida porque está impedido, porque la voluntad propia impide eso. Y avanza ese versículo y como dijimos, se acercan y le dice, tené confianza, levántate, te llama. El Señor mandó a llamarle y Bartimeo tuvo que tener fe. Hubo una acción del Señor, pero también hubo una acción de Bartimeo. Y rescato que muchas veces compramos esta idea de que Jesús es el Jesús de las multitudes, ¿no? Y sin embargo, a mí me encanta esta historia porque Jesús se detiene con las personas. Con vos se detuvo, con nosotros hermanos se detuvo, conmigo se detuvo y se detiene con aquellos que piden misericordia. Entonces avanza y le dice, levántate, vení que te llama el maestro, y dice que Bartimeo arrojó su capa, se levantó y vino a Jesús. La capa, para una persona de esas condiciones, era su todo. En términos materiales era todo lo que tenía, porque no tenía otras cosas, pero por lo que significaba. ¿Por qué? Porque la capa lo abrigaba la noche del frío, la noche era muy fresca, lo abrigaba del frío. Durante el día lo protegía del sol, porque el sol durante el día pegaba y pegaba fuerte. En una momentánea lluvia que se daba en ese clima, lo cubría de la lluvia. Pero ¿saben qué es lo más interesante? Que un ciego y mendigo en su capa tenía algunos bolsillitos en donde guardaba la limosna que iba recolectando. Dice que arrojó todo y vino a Jesús. Y se presenta este diálogo hermoso en los últimos versículos, 51 y 52, que Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Que recobre la vista. Y me meto en dos chiquitos aspectos técnicos para decirles que cuando dice recobre la vista, cuando le pide que recobre la vista, en el original es la misma palabra, es recobrar, es volver a ver. Por lo tanto se sospecha que en algún momento vio y que después perdió la visión. Incluso se sospecha que como era hijo del honorífico de Timeo, que era hijo del honorable, tenía cierta buena posición, lo cual le permitió entender el Antiguo Testamento al punto tal de verlo y decirle hijo de David, ¿sí? No hay nada concreto, son suposiciones, pero lo cierto es que le dijo que recobre la vista y Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. Y en otras versiones dice, tu fe te ha sanado, porque el término ahí es un verbo que quiere decir tanto salvar como sanar. Me voy de los tecnicismos para quedarme con esto. Gloria a Dios porque sucedieron las dos cosas. Sucedieron las dos cosas. Fue salvado, en primer lugar, y recuperó su vista. Y dice que Jesús le dice, vete, y él, ¿qué hizo? ¿Se fue? No, dice que le seguía en el camino. O sea, ya no estaba al costado del camino, ya estaba en el camino. Y pienso en la fe acertada que tuvo Bartimeo. ¿Por qué? Porque Jesús todavía no había sido crucificado, estaba en vías de eso. Nadie sabía, o algún muy estudioso podía intuir que si era el Mesías, podía tener una situación de estas características al final. Pero Bartimeo vio, o mejor dicho, reconoció sin ver, de hecho, ese es el ejercicio de su fe, reconoció a Jesucristo como el Hijo de Dios. ¿Sí? Él sin verlo pudo reconocer y sin ver pudo reconocer que era el Hijo de Dios. Y dice al final que seguía a Jesús en el camino.
Y ahí rescato una enseñanza también para nosotros, porque no se trata solamente de creer. Se trata de creer para ser salvos, pero todo el Evangelio, y de hecho el discipulado en el libro de los Hechos, se fundamenta en creer y seguirle. Si ustedes se fijan, el capítulo 10 de Marcos tiene como columna vertebral el seguirlo al Señor, porque unos niños se quieren acercar a Jesús y los discípulos lo impiden, Jesús los tiene que reprender. Después se encuentra con el joven rico, y qué contraste con Bartimeo, que Jesús le dice, bueno, ¿vos querés seguirme? Vendé todo lo que tenés, dalo a los pobres y después vení y seguime. Cosa que no sucedió, porque finalmente no lo siguió. Y vemos más adelante, cuando Jesús anuncia su muerte, lo anuncia porque los discípulos que lo seguían, dice versículos anteriores, tenían miedo. Entonces el versículo 10 es uno de los más importantes de Marcos, porque plantea el discipulado en todo el capítulo 10, y además en un versículo muestra lo que vino a hacer el Hijo del Hombre, a servir, que es la idea central de todo el Evangelio de Marcos. Pero volvemos. Creyó y lo siguió. Y eso es una enseñanza para nosotros. No solo creer, sino también seguirle. Terminado el relato y este breve análisis muy genérico que hicimos, rescatamos 3 puntos para reflexionar como hermanos y 3 puntos también para que aquellos que nos están visitando puedan reflexionar en lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. En primer lugar, el pedido que hace Bartimeo. Y prestemos atención y no caigamos incluso en el espectáculo, ¿no? en que recobró la vista, que de hecho fue uno de los pedidos, pero el pedido fundamental que le hizo Bartimeo fue que Jesús tenga misericordia de él. Entonces, nunca vamos a pedir misericordia si no somos conscientes de nuestra miseria. Nunca vamos a poder pedir misericordia si no somos conscientes de nuestra miseria. Está todo bien, pero ¿qué es la misericordia? Misericordia es la capacidad que Dios tiene de amar al miserable, que Dios tiene de amar la miseria. Y la miseria que tenemos es una condición en la que nos deja el pecado. Porque vos estarás sentado ahí y dirás, no, pero yo no soy ningún miserable. Y quizás pensamos eso, pero el pecado nos pone en una condición de miserables. Esa es la condición en la que nos deja el pecado. Por eso el gran milagro de esta historia no es solo que recuperó la vista, sino que el gran milagro de esta historia es que Bartimeo pidió misericordia y obtuvo misericordia. Nunca vamos a poder pedir misericordia si no somos conscientes de nuestro estado de miseria, del estado que tenemos a causa del pecado. Por eso, dejando de lado el pedido, en segundo lugar, pensemos en el pecado como una realidad. Y Bartimeo refleja la condición en la que nos deja el pecado. Piensen en la historia y piensen en esto. El pecado te enceguece, porque el Dios de este mundo, Satanás, dice la Biblia que entenebreció y encegueció el entendimiento de las personas para que no conozcan a Dios. Eso es una realidad. El pecado enceguece. El pecado produce que no podamos ver a Jesús, y el pecado también produce que no podamos vernos a nosotros mismos para reconocer que necesitamos a Jesús. El pecado te enceguece, el pecado te empobrece. Podés tenerlo todo, pero si no tenés a Jesús, no tenés nada. De hecho, la historia anterior del joven rico debería titularse El joven pobre, porque no siguió a Jesús y se fue solo con todas sus posesiones, y lo más probable es que se haya perdido. El pecado te empobrece, te deja en una condición en la cual, si no tenés a Cristo, no tenés ninguna riqueza, y por lo contrario, en el Señor Jesús, en Cristo, y en la presencia de Dios está la verdadera riqueza. Como dice en Proverbios, la bendición de Dios es la que enriquece. Te enceguece, te empobrece, te excluye, te mantiene al costado del camino. Y sabemos ya que Cristo es el camino. Y lo que es peor, te deja fuera, te excluye de la presencia de Cristo en el futuro.
porque un día vamos a cerrar los ojos y vamos a despertar, o en el cielo o en el infierno. Y si nosotros no arreglamos nuestras cuentas con Dios en vida, en esta tierra, vamos a abrir los ojos y vamos a despertar en el infierno, donde más allá de las características oscuras y feas que da la Biblia, lo más fundamental es que ahí no va a estar la presencia de Dios. Y es una eternidad excluidos de la presencia de Dios. Por eso muchos intentan llegar a Dios por diferentes caminos y no saben que el camino es Cristo. A Dios llegamos a través de Cristo. Por eso te invitamos a que vengas a Cristo y que le pidas misericordia. Y si vos le pedís misericordia, vas a obtener misericordia. Y es difícil y molesto decir esto, pero ¿saben qué? El pecado y Satanás no tienen misericordia. No van a tener misericordia el día de mañana. Hoy tenés la oportunidad de pedirle a Jesús que ame tu miseria. Pedirle a Jesús misericordia. Un pedido, el pecado como realidad y en tercer lugar, la posibilidad que tuvo Bartimeo. Tuvo una posibilidad y la aprovechó. Le dijeron, ten confianza, él tuvo que confiar porque la fe también es el instrumento para recibir misericordia. Y fíjense que el ejemplo de Bartimeo es un categórico ejemplo de fe. Retrata Hebreos 11.1, porque ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera. Y Bartimeo estaba seguro de lo que esperaba. Y es la convicción de lo que no se ve. Y Bartimeo estaba convencido de a quién creía a pesar de no verlo. Y hoy tenés esta posibilidad. Decirle a Jesús, decirle a Dios que tenga misericordia de vos. Él se detiene por cada uno de nosotros. Y Dios brinda oportunidades constantemente. Constantemente Dios está brindando oportunidades. ¿Vieron el dicho ese que dice que el tren solamente pasa una vez? Bueno, no veo eso en los evangelios, no veo eso en Dios y tampoco lo veo en la realidad porque el tren pasa un montón de veces, por lo menos acá en la ciudad. Pero Dios constantemente brinda oportunidades. Ahora fíjense este detalle, ¿está en nosotros aprovecharlas o no? Pero si Dios brinda oportunidades, vos podés decir, bueno, el domingo que viene vengo y me pongo las pilas y empiezo a vivir la vida que Dios quiere. Uno puede pensar esas cosas, pero ¿saben qué? Dios brinda oportunidades y nosotros no sabemos cuándo va a ser la última oportunidad. De hecho, esta historia muestra eso. ¿Por qué? Porque Jesús con muchas personas se dirigían hacia Jerusalén. Ahora Jesús después no iba a volver. Y Bartimeo podría tranquilamente haber dicho, bueno, cuando vuelve Jesús lo agarro más tranquilo, que no va a haber tanta gente y ahí le voy a decir que tenga misericordia de mí. No, yo intuyo que quizás Bartimeo sabía que Jesús no iba a volver y aprovechó la oportunidad. Nosotros hoy tenemos la posibilidad de aprovechar también la oportunidad de pedir misericordia, porque no sabemos si hoy es la última que vamos a tener. Entonces vemos el pedido de misericordia, vemos el pecado como una realidad y vemos la posibilidad que Bartimeo aprovechó. Y repito esto, podemos pedir muchísimas cosas, pero si vos pedís misericordia en esta noche, vas a obtener misericordia. Concluimos. Esta historia es un reflejo de que todos somos Bartimeos en algún punto. ¿Sí? Bartimeos presentes. Fíjense esto, ¿se acuerdan que nosotros dijimos al principio que Bartimeo quería decir hijo de Timeo? Y a ver si están atentos. ¿Qué quería decir Timeo? El honorable, honorífico. Ahí está, se me habían olvidado. Que recibe honra. Entonces, Bartimeo es una representación de la humanidad. Porque Dios en un primer momento nos hizo como Él, honorables, honoríficos. Ahora, el pecado hizo que perdamos esa condición de honor que teníamos con Dios. Nos separó de Dios.
y nos transformó en mendigos, nos encegueció el pecado, nos excluyó, nos empobreció. Y Dios mandó y envió al Señor Jesucristo para poder restablecer esa condición de honorabilidad que habíamos perdido. Por eso Jesucristo vino, entregó su vida en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa para que todo aquel que cree y todo aquel que pide misericordia pueda ser salvado. Quizás de momento sanado de alguna dolencia o no, no lo sabemos, pero con una seguridad, la salvación. La salvación. Esta historia también muestra el plan de Dios, porque cuando una persona busca a Jesús, también sucede que Jesús va al encuentro de esa persona. En este mismo contexto sucedió lo mismo con Zaqueo. ¿Qué sucedió? Que Zaqueo quería ver quién era Jesús, lo cantamos muchas veces, y cuando estaba buscando ver si encontraba a Jesús, Jesús lo vio a él y lo buscó a él. Esta historia muestra el plan de Dios y por eso decimos que esta historia refleja que en algún punto somos todos como Bartimeo, porque tenemos una necesidad fundamental, más allá del espectáculo que leímos. No espectáculo en el sentido de que nos gustaría ver una situación así, espectáculo por lo que significaba en ese momento. Más allá de eso, este es el foco que tenemos que tener, y estos son los lentes con los que tenemos que ver esta historia. Bartimeo tenía una necesidad fundamental, misericordia, y todos nosotros tenemos una necesidad fundamental. ¿Cuál? La de obtener misericordia. Y quizás muchos nos acordamos de ese momento en donde le tuvimos que pedir al Señor que tenga misericordia de nosotros, que nos ame por la miseria que éramos a causa del pecado. Algunos se acuerdan, algunos quizás no se acuerdan del todo, pero muchos de acá podemos contarte que en algún momento le dijimos a Dios: Señor, tené misericordia de mí. Por eso, si acudimos a Dios por misericordia, Él va a tener misericordia porque Él nos amó, y porque nos amó tanto, envió a su Hijo Jesucristo para que entregue su vida en la cruz del Calvario y derrame su sangre preciosa por cada uno de nosotros. Hoy tenés la oportunidad de creerle y de seguirle. Y quizás Dios te habló y decís, bueno, pero ¿y qué tengo que hacer? ¿Cómo hago? Es simplemente reproducir lo que dice este pasaje. Este pasaje es un poema de salvación. Tenés que tener fe, tenés que reconocer tu condición de miserabilidad y tenés que decirle al Señor: Señor, tené misericordia de mí. Y Dios actúa, y Dios nos da la salvación ante todo. Y después está en nosotros, además de creer, seguirle. Y aquellos que hemos creído, que nos vayamos con esta idea de creer al Señor y de también seguirle. Tengamos 1 año, 2 años, 6 o 25 años de creyentes, que podamos ser verdaderos discípulos y verdaderos seguidores del Señor, alentándonos siempre los unos a otros para no quedarnos en que creímos, sino también para seguirle al Señor. Muchas gracias, buenas noches y que Dios nos bendiga.